evangelístico y de la enseñanza, Vida para todas las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso con Semillas de Vida. Saludos y bendiciones a los amantes de la palabra de Dios. Continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis y hoy estaremos entregando la enseñanza número 39. Estamos tocando el tema de las 7 iglesias que encontramos en los capítulos 2 y 3 de este libro, y en esta oportunidad estamos analizando la carta que se le envió a Filadelfia y que encontramos en el capítulo 3, en los versículos 7 al 13. Hasta aquí hemos visto en la presentación que Jesús hace ante esta iglesia que se encontraba en Filadelfia, con sus títulos y los derechos que él tiene sobre su iglesia. Hemos analizado los 3 títulos que él usa, que son el santo, el verdadero y el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Así que Jesús es el único que tiene la autoridad para admitir a la Nueva Jerusalén, la nueva ciudad de David. Es el único que tiene la potestad de permitir a alguien entrar allí. Vamos a continuar entonces analizando lo concerniente a esta iglesia y vamos a leer los versículos 8 y 9 para de aquí pues comenzar a desarrollar el tema de hoy. Dice: yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Así que en estos versículos 8 y 9 hay un problema que nosotros debemos resaltar, y es un problema de puntuación. En los manuscritos griegos más antiguos no había ninguna puntuación. Nosotros sabemos que la Biblia originalmente fue escrita corrida, sin capítulos, sin versículos, y los signos de puntuación no son los que nosotros manejamos en nuestro lenguaje. Por ejemplo, pudiéramos recordar lo que Jesucristo dijo a uno de los ladrones que se arrepintió allá en la cruz, cuando Jesús fue crucificado. Les invito a viajar conmigo hasta Lucas capítulo 23 y leamos el versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este ladrón se arrepiente, pide a Jesús que se acuerde de él cuando venga en su reino, y Jesús entonces supuestamente le responde de esta manera. Pero encontramos que esto plantea un grave problema, porque por boca de Jesús tenemos el testimonio de que cuando él murió no fue al paraíso. Jesús, cuando murió, fue a lo más profundo de la tierra. Él se los había dicho tanto a los escribas como a los fariseos, y a todos a través de la palabra nos hace entender que él fue a pagar la sentencia que todos nosotros, el género humano, debíamos pagar por causa del pecado. Cuando él muere, a donde realmente fue es al Hades o Seol, como también lo están llamando hoy en la mayoría de las traducciones, infierno. Así que Jesús, cuando murió, no fue al paraíso, cuando murió fue al infierno. Ahora, esta misma versión Reina Valera 1960, donde se lee de esta manera, y dicho sea de paso, la gran mayoría de las traducciones de la Biblia traducen este versículo de la misma manera, pero fíjense este detalle: Nueva Reina Valera 1990 corrige esto, porque no es posible que nosotros podamos ver o entender que Jesús fue al paraíso cuando en otras partes de las Escrituras nos está diciendo que en realidad él bajó a las partes más profundas de la tierra, al corazón de la tierra. La Nueva Reina Valera 90
dice que entonces Jesús le contestó: te aseguro hoy, estarás conmigo en el paraíso, lo cual plantea una gran diferencia. Allá en las traducciones citadas dice que hoy estarás conmigo en el paraíso, pero en esta corregida, esta nueva revisada 90 dice: te aseguro hoy, estarás en el futuro conmigo en el paraíso. Bueno, aquí vamos a encontrar el mismo problema. En los manuscritos griegos más antiguos no había signos de puntuación, como hemos dicho. El problema consiste en que las palabras porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, resáltelo, van igualmente con las que precede o con las que siguen. Puede expresar primero la razón del por qué los cristianos de Filadelfia tienen una puerta abierta, o segundo, la razón por la que se entregarán los que pertenecen a la sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque en los originales los signos de puntuación son diferentes. Así que nosotros vemos aquí, en este versículo leído, que aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que, bueno, usted sigue la lectura allí. Así que pudiera estar refiriéndose a las dos posibilidades. Ahora, para la gran mayoría de los comentaristas, y me incluyo como ministro de Dios, tomamos con las que preceden, o sea, las que están anteriormente, que la puerta abierta en el cielo no es para los que iban a ser entregados de la sinagoga de Satanás, sino a la iglesia. Es la gran promesa del Cristo resucitado, que Él ha puesto delante de los cristianos de Filadelfia una puerta abierta que nadie puede cerrar. ¿Qué significa aquí eso de una puerta abierta? Se han sugerido varias opciones como respuesta a esta pregunta. La primera puede que sea la puerta de la oportunidad misionera. Bueno, ya nosotros en una oportunidad anterior estuvimos mencionando, cuando nos introducíamos al estudio de esta carta, que Ransing, uno de los comentaristas reconocidos, dice que Filadelfia era el centro de difusión de la lengua y de las letras griegas en una tierra pacífica y por medios pacíficos. Él cree que es por lo que Cristo resucitado relaciona la puerta abierta que les presenta a los cristianos filadelfos. 3 siglos antes se le había dado a Filadelfia una puerta abierta para que extendiera las ideas griegas en las tierras de más allá, y ahora se les presentaba otra oportunidad misionera todavía más gloriosa, la de llevar el mensaje del amor de Jesucristo a los que no lo conocían. Pero, como vamos a estar viendo ahora, puede que sea la puerta de la oportunidad misionera, como dice Ransing, sí. Vemos aquí, por ejemplo, escribiéndole a los Corintios, Pablo dice acerca del trabajo que tenía por delante: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Esto lo encuentra en primera a los Corintios capítulo 16, verso 9. Cuando llegó a Troade o Troas, el Señor le abrió una puerta. Dice: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. Esto está en 2 Corintios 2:12. ¿Se ve? Como si estuviera refiriéndose a la puerta que Dios abre para la posibilidad misionera de llevar el mensaje de la salvación. Luego les pide a los colosenses que oren para que se le abra una puerta para la palabra. Y esto lo leemos allá en Colosenses 4:3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Cuando volvió a Antioquía, de su primer viaje misionero, contó cómo Dios les había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Lo leemos en Hechos 14, verso 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Así que el sentido es especialmente apropiado para Filadelfia. Ya hemos visto que era una ciudad fronteriza, situada en la confluencia de Lidia, Misia y Frigia,
y había sido fundada para que fuera misionera en la lengua y cultura griega hacia los pueblos bárbaros de más allá. Estaba en la carretera del correo imperial que salía de la costa de Troas, llegaba a Filadelfia vía Pérgamo, Tiatira y Sardis y se unía con la gran carretera que iba hacia Frigia. Los ejércitos del César iban por esa carretera, las caravanas comerciales también, y ahora se les abría a los misioneros cristianos para que llevaran su mensaje de evangelización. Dos cosas surgen aquí. La primera es que hay una puerta de oportunidad misionera delante de cualquier cristiano sin necesidad de ir a ultramar a buscarla. En el hogar, en el círculo en que nos movemos, en la parroquia en que residimos, hay almas, hay mucha gente que ganar para Cristo. El usar la puerta de la oportunidad es al mismo tiempo nuestro privilegio y nuestra responsabilidad. Lo segundo que encontramos aquí es, en el camino de Cristo, la recompensa de un trabajo bien hecho es más trabajo para hacer. Y yo puedo decirles, es un gran privilegio cuando Dios nos haya dignos para entregarnos a nosotros responsabilidades ministeriales. Filadelfia había dado pruebas de su fidelidad a Cristo y su recompensa fue más oportunidades para demostrarla. Hay un segundo planteamiento en relación con lo que pueda significar esta puerta abierta. Se ha sugerido que la puerta que se le abría a Filadelfia no era otra que Jesucristo mismo. Él se presenta en su mensaje del Evangelio, yo soy la puerta. Eso lo dijo Jesús allá en Juan capítulo 10 y versículo 7, que se lee, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Podemos comparar esto con lo que Juan escribe también en el capítulo 10 y versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. La tercera sugerencia es que la puerta es la de la comunidad mesiánica, con que Jesucristo se inauguró el nuevo reino de David. Y exactamente como en el antiguo reino de Ezequiel, Eliaquim, del cual estuvimos hablando en la oportunidad pasada, tenía las llaves para admitir a la presencia del rey a cualquier persona. Era el que tenía la autoridad. De la misma manera, Jesús es la puerta de acceso al reino de Dios. Y podemos ver esto allá en Isaías, en el capítulo 22, versículo 22, que dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Hay una cuarta opción o sugerencia que dice que aparte de todas estas cosas, para cualquier persona la puerta de la oración siempre está abierta. Otra opción, que la puerta abierta a Filadelfia es la puerta de la oración. Esa es una puerta que nadie nos puede cerrar y que Jesús abrió cuando nos aseguró que el amor de nuestro Padre, Dios, siempre nos está esperando. Sí, es cierto esto. La quinta opción es que, sin embargo, a pesar de todas estas posibilidades que se presentan, particularmente yo creo, y eso es lo que siempre he enseñado, y así como lo creo y lo predico, hay muchos otros que también lo hacen. Las palabras que expresa Jesús a los de Filadelfia, escuche bien, tienen que ver con el arrebatamiento que un día el Señor hará con su pueblo escogido, santo y verdadero, y que ha guardado su palabra, porque dice en Apocalipsis 4:1, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Le llamo la atención a que usted enfoque su mirada a lo que dice aquí al principio, después de esto. Ustedes recuerdan allá en el capítulo 1 que decíamos que el Señor ordena a Juan escribir las cosas que has visto, las que ves y las que han de ser después de esta. Estuvimos mencionando las cosas que había visto Juan, pero también
las cosas que pertenecen al presente, lo que ves. Y decíamos que estas 7 cartas a las 7 iglesias son el tiempo presente de la iglesia. Es el paréntesis que se abrió en medio de la profecía para darle lugar al misterio que estaba escondido, que es el tiempo, la dispensación de la gracia, como también se le llama. Así que Juan está hablándonos ahora, luego de que escribe las 7 cartas, después de esto. Mire, esto es, después de que pasó el tiempo de la iglesia. ¿Cuándo va a pasar el tiempo de la iglesia? La iglesia, el tiempo de la iglesia va a pasar cuando ésta sea quitada de en medio. Una puerta abierta en el cielo, dice en el versículo 1 de este capítulo 4. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Cuáles son esas cosas a las que se refiere Juan cuando escribe después de estas? A las cosas del presente, las cosas que son, las cosas que pertenecen al tiempo de la iglesia. Además, la hora de la prueba que se menciona en este versículo 10, como vamos a leerlo a continuación, y que vendrá sobre todos los que moran sobre la tierra, no les podrá alcanzar por cuanto habrán sido levantados y trasladados al reino de los cielos. Vamos a leer allá en el capítulo 3, en el versículo 10, como dice Juan en este libro de Apocalipsis. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir, y aquí preste atención, sobre el mundo entero. Ahora, para que esa hora de la prueba no nos alcance a nosotros también, tiene que habernos quitado de en medio al Señor, y eso con el arrebatamiento de la iglesia. Y esto para probar a los que moran sobre la tierra, absolutamente todos los que moran sobre la tierra. Si Él nos va a guardar es porque nosotros, la iglesia, la verdadera iglesia, no estaremos morando sobre la tierra. Miremos allá en primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, y así estaremos siempre con el Señor. Ya hemos explicado en otras oportunidades que la iglesia tiene que ser quitada de en medio para que entonces el inicuo, el hijo de perdición, aquel que va a gobernar en el tiempo de la gran apostasía universal, el anticristo, para que él pueda tomar lugar y controlar los reinos del mundo, tiene que ser quitado de en medio el que lo detiene. Y eso lo encontramos en la segunda carta a los Tesalonicenses en el capítulo 2. Así que cuando sea quitado de en medio, ¿quién lo detiene? La iglesia. Cuando el Espíritu de Dios nos levante para nuestro encuentro con Cristo, Él podrá tomar lugar para darle así a todos los que moran sobre la tierra esa hora de la prueba de la cual habla el Señor en su palabra. Continuaremos en la próxima enseñanza. Dios les bendiga. Esta serie